Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de celebración, en esta reunión entre amigos, entre compañeros, que a lo largo de todos estos años pues habéis formado parte también de alguna manera de este medio de comunicación, de Instaladores 2.0, que hoy celebra esos 10 años de trayectoria, esos 10 años ni más ni menos al lado, llevando pues a todos los profesionales la información más relevante de este sector. Hoy vamos a hablar mucho de comunicación a lo largo de todo este ratito que vamos a compartir y que vamos a estar juntos. Y cuando hablamos de comunicación, a veces hablamos de un concepto así como un poco etéreo, ¿no? Como una cosa que no sabemos muy bien lo que es. Bueno, pues yo os voy a contar, así nos vamos conociendo también, ahora que estamos arrancando. Yo hace muy poquito tiempo trabajaba en un medio muy pequeñito, en un medio local, y pasé allí la pandemia. Bueno, pues aunque era un medio muy pequeñito, ha sido precisamente allí donde yo he vivido los momentos, creo que más especiales de mi carrera y donde más sentido creo que ha tenido lo que hacía. Nos llamaba gente por teléfono durante la pandemia para decirnos que nos veían desde pueblitos, que eran 10 personas, que no tenían mucho más que hacer, que les hacíamos la tarde más llevadera. Nos llamaban desde hospitales para decirnos que, que tenían un poco más de contacto y que se les pasaban los días un poquito mejor viéndonos. Y eso me hizo reflexionar muchísimo sobre la importancia de la comunicación, aunque vaya a una comunidad pequeña. Y creo que de esto saben muchísimo nuestros anfitriones de hoy y nuestros 3 socios fundadores de Instaladores 2.0, que entendieron que aunque la comunidad fuera pequeña, la importancia de la comunicación, la importancia de hacer llegar de una forma clara, de una forma cercana, de una forma directa, precisamente toda esa información a ese sector era muy importante. 10 años en los que han estado trabajando, en los que se han adaptado también a cómo ha evolucionado el sector, a cómo ha evolucionado la comunicación, 10 años en los que no se han rendido, pandemia mediante, todo hay que decirlo, que no ha sido nada fácil, y 10 años que hoy celebramos aquí. Ellos saben mucho de lo que es hacer información de servicio, hacerlo por vocación y hacerlo además con ganas y con pasión. Así que para arrancar en esta celebración, en este día que estamos compartiendo, pido un fuertísimo aplauso, por favor, para los 3 socios de Instaladores 2.0, para Luis García, para José Carrillo y para Juan Antonio Peón. Por favor, acompañadme por aquí. Gracias. Tú te quedas aquí, Luis, ¿no? Sentaros por aquí conmigo. Bueno, ¿qué tal? Enhorabuena, lo primero, 10 años. Muchas gracias. Muchas gracias. 10 años que se dice pronto, y estos días que hemos estado charlando, que hablábamos, y yo os decía, yo soy una apasionada de esos proyectos que nacen de la nada, de esos proyectos que nacen de cero, de esos proyectos que te juntas un día, tenéis ganas de hacer algo, lo lleváis a cabo, y que no solamente lo hacéis, sino que 10 años después estáis aquí tan bien rodeados de amigos y de compañeros que ya se convierten casi en familia en estos 10 años. Y mi pregunta tiene que ser esa la primera. ¿Por qué y cómo nació un poco esta idea? ¿Qué recordáis de aquel día hace 10 años? ¿Cómo fue esa reunión? Esto es peor que un examen de la carrera, me cago en la mar. Vamos a ver. 3 preguntas en una hemos hecho, ya Yo para creo que empezar. fue un cúmulo de coincidencias y que 3 personas que estábamos en ese momento, sin hacer nada, decidimos poner en marcha un proyecto con muchísima ilusión y lo recordamos con muchísimo cariño, además. Yo antes de empezar, Sara, quería dar las gracias a todos los invitados que tenemos hoy aquí. Es un lujo, la verdad. Yo miro por donde mire, veo caras conocidas, caras de gente muy representativa del sector y sobre todo caras de amigos, que es lo que nos mueve y nos ha movido a hacer esto. Fundamentalmente eso, hacer una reunión de amigos. Más allá de eso, también quiero dar las gracias a los patrocinadores, porque al final esto se puede hacer gracias a ellos. Y antes de que se me olvide, quiero dar las gracias también muy especialmente a 2 personas, a Eduard y a Lola, que están por aquí en primera fila. Ellos saben por qué, pero bueno, no creo que haya ningún problema en que lo comente. Hoy es su aniversario de boda, entonces hay que agradecerles. Enhorabuena también para ellos. Hay que agradecerles muy especialmente que estén aquí. Yo de esto del aniversario me enteré en una cena en Bilbao, allá por el mes de julio, si no recuerdo mal. Una cena fantástica, en un aniversario también fantástico.
del que era artífice Josu Gómez, que está por ahí también, no sé dónde, allí atrás. Josu, este es un poco más modesto que el tuyo, pero está hecho con mucha ilusión y con mucho cariño también. Bueno, luego brindamos también por ese aniversario. Vamos a tener muchos motivos para brindar, pero este es sin duda uno más. Y más allá de eso, y de volver a agradeceros vuestra presencia y vuestra participación, y sobre lo que comentaban José y Juan Antonio, a ver, el proyecto surgió, si no recuerdo mal, porque a finales de 2014 más o menos. Sí, Matelec 2014. Más bien, sí. Bueno, yo había salido de mi trabajo anterior, que era la Federación Nacional de Instaladores, donde había sido director de comunicación, y José también había salido del medio en el que trabajaba antes, y coincidía que Juan Antonio en aquel momento, pues, aunque tenía algún tipo de trabajo, pero también tenía cierta libertad. Yo había trabajado con él en la federación, él era el secretario técnico de la federación, y nos pusimos de acuerdo fundamentalmente porque además los tres éramos muy complementarios. Los tres, cada uno teníamos una faceta cubierta, por decirlo así, y bueno, eso nos ayudó mucho a emprender el proyecto con cierta garantía de éxito. Pero más allá de eso, la garantía vino después porque tuvimos que ir a algunas reuniones con, por ejemplo, algún amigo que está aquí en primera fila y bueno, pues íbamos con nada, no teníamos nada más que nuestra credibilidad personal, ¿no? Bueno, y las ganas, entiendo también, ¿no?, de comenzar con este proyecto, porque al final cuando hay ese compromiso, ¿no?, de hacer un medio desde cero, que es que esto de verdad son palabras mayores, lo de montar un medio de comunicación desde cero tiene mucho mérito. ¿Cuáles eran los principales miedos un poco que tuvisteis al empezar, las dificultades? ¿Cuáles fueron también...? Termino antes y te digo lo que no nos daba miedo, porque nos daba miedo, conocíamos a la gente, tenemos muy buenos amigos aquí, pero conocíamos a la gente, pero en el fondo era embarcarse en una cosa nueva. Claro. Era un proyecto que había que construir desde cero, y construir desde cero el miedo del folio blanco, ¿no? Lo que se suele decir, es muy difícil empezar a escribir algo. Y eso fue lo gracioso. Estábamos comentando y yo recuerdo con mucho cariño el día que surgió la chispa de la idea. Voy a comentar una cosita pequeña familiar, pero ese día yo tenía a mi hija pequeña mala y no fui a Matelec, entonces ellos vinieron a casa a verme y ahí surgió todo. Ahí fue como la chispa final, ¿no? Ahí empezamos a ponernos a montar ideas, a trabajar, a distribuir trabajo, lo apuntamos así un poco todo. De hecho, se nos hizo tarde, no habíamos preparado nada, pedimos unas pizzas, estuvimos ahí trabajando hasta que José se tenía que volver. O sea, a Barcelona. Así nacen las mejores ideas, ¿no? Con una pizza y si me lo permitís, con un par de cervezas y dándole vueltas a lo que puede ser. Bueno, además, cada uno estáis muy especializados en vuestro área, ¿no? Pues desde Luis, que es el director editorial, José, que es el director comercial. Aquí siempre hay rifirrafes entre editorial y comercial. No te creas. ¿Cómo lo lleváis vosotros? ¿Bien? No, muy bien, porque somos muy complementarios entre nosotros mismos y nos ayudamos los unos a los otros, como empresa también pequeña que somos, y es que tampoco cabe otra. ¿Sabes qué pasa? Que José y yo ya habíamos trabajado, es que llevamos mucha trayectoria ya. José y yo habíamos trabajado en otro medio de comunicación tiempo antes, entonces las rencillas ya habíamos pasado por ellas. Estaban superadas, ya, ¿no? Eso ya estaba superado. Alguna queda siempre, pero superable. Oye, en estos 10 años, además lo comentaba yo antes, el mundo de la comunicación, pero el mundo tecnológico en general ha evolucionado, ha cambiado muchísimo. ¿Cómo lo habéis vivido también vosotros desde vuestro propio medio de comunicación? Claro. El tener que adaptaros a todo eso y también, insisto, pandemia mediante, que también fue un poco un antes y un después para muchos medios. Sí, para el nuestro también. A partir de la pandemia vimos claramente que la tendencia iba cambiando, pero ya no solamente a nivel de contenido, sino también a nivel de, pues, por ejemplo, realizar visitas comerciales, en mi caso, también con las nuevas generaciones, en los departamentos de marketing de las empresas, eso también ha cambiado, también mucho. Y bueno, y en fin, consiste en adaptarse o aparcarse. Fíjate que no nos quedaba otro remedio. Nos llamamos Instaladores 2.0 y nosotros ya el primer día yo creo que sabíamos que nos íbamos a quedar anticuados pronto, pero la marca no la podíamos cambiar, estaba registrada. Entonces... Pues sí. Bueno, al revés, podéis ir poniendo 3.0 claro, con los años, pero es ¿no? un poco engañoso, para el mercado sería conflictivo.
Oye, quiero aprovechar también este ratito antes de que demos paso al coloquio en el que hoy vamos a hablar mucho, como decíamos, de la importancia de la comunicación, también sobre los medios de comunicación y el momento que atraviesan, pero hablábamos de esa evolución, de esas ganas, de esos cambios. Contadme, ya que os tenemos aquí, a la hora de editar, a la hora de sacar todo ese contenido que hacéis, que además tiene muchísimo valor, tiene muchísimo mérito, ¿qué es lo que os cuesta más? Porque además el contacto directo con la industria y con el sector es constante, ¿no? Y nosotros lo vivimos muchas veces los periodistas, a veces lo que nos cuesta que nos den esas entrevistas, que nos dejen colarnos, ¿no? Que nos dejen ver sus empresas, que nos dejen meternos. Y quiero aprovechar también el evento de hoy, este ratito, para... Oye, pues para decirlo, porque es que de lo que no se habla no existe, ¿no? Últimamente esto siempre ha sido así, pero cada vez más hay que hacer ese esfuerzo. Las empresas yo creo que cada vez más están abriendo sus puertas para que las podamos ver, las podamos conocer, podamos estar al lado de esos nuevos avances. ¿Cómo está en este sector en concreto un poquito esa relación, esas entrevistas que a veces cuesta que nos den? Para mí es particularmente gratificante el contacto con el sector. Claro, ahora es fácil, están todos aquí, entonces lo tiene. Pero es particularmente gratificante porque yo además venía de desempeñar un cargo que pensaba que era más, bueno, de algún modo me ponía en una mejor situación cuando estaba en una federación porque representaba un colectivo más grande, y al empezar este proyecto pensé que, bueno, pues eso de alguna manera iba a ser al revés. Y mi sorpresa fue justo al contrario. Mi llegada al sector fue más fácil a partir de contar con un medio propio en el que, bueno, pues todos éramos los que estamos aquí, que antes representando a un colectivo muy grande, pero que, bueno, de alguna manera además era más gratificante, claro, llegar con un medio propio. No, por supuesto. Y además es que también tuvimos que aprender de alguna manera a ser, entre comillas, empresarios, ¿no? Porque hasta la fecha habíamos estado trabajando también para otras empresas y tuvimos que aprender a bregar con los proveedores, negociación, gestión de empresa, etcétera, etcétera, que hasta ahora era, pues, para nosotros es novedoso, ¿no? Y entonces, sobre la marcha, pues también tuvimos que aprender un poco, pues, hacer todo eso. Creo que todos los periodistas en algún momento fantaseamos con tener nuestro propio medio de comunicación, por eso a mí me dais tanta envidia y admiro tanto lo que hacéis. Yo creo que todos fantaseamos en algún momento con una revista, con un medio propio, ¿no? Pero luego ves lo difícil que es, lo complicado que es, la burocracia que hay y de verdad las ganas que hay que echarle y dices, bueno, pues no estamos tan mal, ¿no? A mí sí que me gustaría decir que aquí hay grandes profesionales, grandes personas que nos abrieron la puerta, que siempre nos han abierto. Y este es un sector especialmente, aunque no se conoce tanto a lo mejor en el público final, pero es un sector muy abierto. O sea, sí está deseando comunicar. Y eso es una cosa que se agradece, de verdad. Bueno, supongo que cierto mérito también tenéis vosotros en eso, ¿eh? Después de estos 10 años en que esa comunicación sea de ida y vuelta. Oye, y por último, os quería preguntar cuáles son un poco los retos que hay por delante. Hemos cumplido 10 años, no sé si hace 10 años, cuando estabais cenando pizzas en tu casa, ¿os imaginabais que algún día ibais a estar aquí también acompañados celebrando 10 años? Ese día teníamos otro problema, es que él es intolerante a la lactosa y yo pedí pizza con queso, pero bueno, no tenía yo la cabeza muy para pensar en aquel momento. Como para pensar en 10 años, ¿no? Pero los retos es que plantear retos ya 10 años me parece casi ciencia ficción. No, Sí, el reto para mí también. Sí, el reto fundamental es acompañar al mercado y seguir acompañando al mercado en la medida en que podamos serle útiles y bueno, seguir aportando nuestro grano de arena. Evidentemente, un medio de comunicación sectorial no deja de ser una parte más del mercado, pero muy pequeña. Somos conscientes de eso, pero también somos conscientes de que ejerciendo bien ese papel tenemos un sitio y creo que lo seguiremos teniendo, no sé si en los próximos 10 años, pero bueno, al menos en el futuro inmediato. Hombre, claro que sí, los 20 vamos a estar aquí para celebrarlos todos juntos, eso desde luego. Oye, muchísimas gracias a los tres, enhorabuena. Luis, a ti te pido que te quedes conmigo porque vamos a continuar y de verdad, José, Juan, un aplauso muy fuerte para ellos, muchísimas gracias, enhorabuena, vamos a seguir disfrutando hoy de la tarde. Nos quitamos los micros. Eso es, venidos por aquí. Bueno, Luis, y te pido que te quedes conmigo y te voy a pedir además que te pongas de pie porque estas banquetas nos las van a retirar. Vale, sí, es verdad. Porque decíamos que hoy vamos a hablar mucho de comunicación, que vamos a hablar mucho de medios y lo vamos a hacer con grandes profesionales del sector que me consta que además son buenos amigos tuyos con los que, pues ya debatís habitualmente bastante, ¿no? Todos ellos son profesionales con mucha experiencia en el mundo del periodismo, en el mundo de la información general, sobre todo.
no están familiarizados con la información más especializada que hacemos nosotros, o en casi todos los casos no lo están, pero yo creo que también por eso nuestra idea era aportar una visión diferente del mundo de la comunicación, tratar de acercarla a lo que es nuestro sector también, pero tratar de dejar una impresión más general de los medios, que viven un momento complicado en general, y que yo creo que lo que se avecina es todavía más complicado en el futuro. El otro día cuando estábamos charlando hablábamos que lo que queríamos poner hoy un poco encima de la mesa, que lo que queríamos poner de manifiesto es la situación, ¿no?, que atraviesan los medios. Ya dando por hecho que los medios están en un momento complicado, yo decía, no vamos a dar por hecho ya esto, pero es cierto que el debate está sobre la mesa. Y me hablabas tú del por qué, ¿no?, de ciertos titulares, de ciertas noticias, de cómo se enfocan, de cómo lo vemos y de la importancia de ver cómo todo eso al final llega al público, llega a la gente, y la responsabilidad, ¿no?, también un poco que hay a veces desde los medios, que hablamos de ellos como una cosa un poco etérea a veces. Los medios, bueno, detrás de los medios, que no se nos olvide, igual que detrás de las empresas, lo que hay son personas. Detrás de cada titular, detrás de cada noticia, detrás de cada vídeo hay personas. Y creo que si también nos fijamos en eso, humaniza mucho también a veces esto de los medios. No es fácil porque yo creo que lo que hay en general es una percepción de los medios demasiado deshumanizada, y creo que eso es un problema y que la realidad con la que nos encontramos cada día no ayuda. Pero sí, creo que lo que deberíamos hacer es eso, pensar que detrás de cada medio lo que hay son personas, y que cada uno intenta hacer su trabajo más o menos lo mejor posible. Hay de todo, evidentemente, pero esa es la idea. Y para este coloquio, para este debate que vamos a mantener en este día de celebración, también os vamos a dejar un micrófono por aquí, porque nos interesa mucho también que participéis, nos interesa mucho vuestra opinión, que podáis pues lanzar cualquier pregunta que tengáis a los profesionales que nos van a acompañar. Así que nada, os lo vamos a dejar por aquí. Y si quieres, Luis, te voy a pedir que presentes a nuestros colaboradores de esta tarde. No sé si que pasen antes o los presentamos antes. Bueno, pues que pasen y ya les presentamos aquí, claro que sí. Vamos a darles un fuerte aplauso, que creo que ya les tenemos a todos microfonados, por favor, y que vengan para acá. Yo me voy a poner en esta esquina. Adelante, por favor. Bueno, Beatriz Álvarez, Joaquín Armada, Juan Antonio Tirado, Luis Miguel Úbeda. Luis os los va a presentar un poquito más, mientras yo dejo por aquí un micrófono, o ya lo habéis dejado por aquí. Déjame que se lo voy a... Venga, fenomenal. Vale, pues yo los presento uno a uno y os cuento un poco Lo voy a dejar como por aquí, por el medio. ¿Quiénes son? ¿Vale? Y si tenéis cualquier pregunta, si queréis, se lo pedís a ella y ella os lo acerca, ¿vale? O por si tienes muchas preguntas tú, a lo mejor, ¿vale? Esto es... Bueno, perdón, ya estamos por aquí. Claro, porque creo que también es muy interesante cuando hablamos de medios, ¿no?, que además es una cosa así, como decimos, que todo el mundo habla al final también de esto porque a todos nos afecta. Me interesa mucho que también ellos puedan lanzar sus preguntas y que podamos charlar con ellos. Y te decía, Luis, muy bien acompañados, profesionales con una gran trayectoria en medios de comunicación. Estoy además muy contenta de compartir hoy aquí con todos vosotros, pero además, Luis, para ti, amigos y compañeros en ocasiones. Sí, amigos y compañeros, pero sobre todo con mucho criterio desde el punto de vista de lo que es la información y de cómo enfrentarse a ella. Los presento, os cuento muy brevemente. A mi lado está Joaquín Armada. Joaquín Armada es coeditor de los informativos de La Sexta Televisión de fin de semana. Creo, no lo he dicho mal, lo he dicho bien. Tiene una experiencia muy larga en La Sexta Televisión, yo creo que 18 años y medio. Incluso su voz os puede sonar porque ha sido muy habitual en La Sexta. Él tiene además mucha experiencia en la faceta de internacional y de economía del medio, y él además es autor de un blog literario, no tiene nada que ver con el periodismo, que yo os recomendaría, es de los mejores blogs literarios que existen en España. A continuación está Luis Miguel Úbeda, que ha sido periodista en Radio Nacional casi toda su carrera, en Radio Nacional de España. Él fue corresponsal en París, 8 años, ¿no? Creo que sí. Corresponsal de Radio Nacional en París, y luego ha sido también director del Ojo Crítico, que es uno de los mejores programas culturales de la radio española. A continuación está Juan Antonio Tirado. Juan Antonio Tirado ha trabajado toda su vida en Radio Nacional de España y en Televisión Española. En los últimos 25 años, si no me equivoco también, ha sido redactor de Informe Semanal. De hecho, es el redactor más longevo de Informe Semanal de su historia.
Y él también es columnista en otros medios y ha colaborado y colabora con numerosos medios. Y más allá está Beatriz Álvarez, que algunos la conoceréis seguramente. Beatriz Álvarez es directora de La Piña Comunicación. Ella ha estado muy vinculada al sector eléctrico y está muy vinculada a la comunicación corporativa y es también miembro de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid. Ella, digamos, que ocuparía en este caso una vertiente más cercana a la que ocupo yo, de relación con un sector concreto y no tanto con los medios en general. Bueno, pues la presentación no ha sido todo lo breve, ¿no? No ha sido muy breve, es verdad. Oye, fenomenal. Aquí los tenemos, no, de verdad, estoy encantada porque es cierto que cuando abrimos estos cajones, ¿no?, de desastre, cuando debatimos, cuando hablamos y más de cosas un poco tan abstractas, ¿no?, como es la situación de los medios de comunicación o un poco cuáles son esos retos que tienen los medios de comunicación, me parece que contar con gente que lleva tantísimo tiempo, que tiene tantísima experiencia en medios generalistas, bueno, pues es muy importante. Decía yo antes, parece que hablamos, ¿no?, como de una cosa un poco etérea cuando hablamos de los medios y que ya damos por sentado que es que los medios atraviesan un momento complicado. ¿Atraviesan los medios un momento complicado? ¿Qué creéis? Yo tengo una contrapregunta, que es, ¿alguna vez hemos atravesado un buen momento? Claro, ¿no? Parece como que ya se da por hecho, ¿no?, que hay una crisis o que hay una falta de credibilidad hacia los medios. Bueno, ¿cómo lo vemos esto desde dentro? Yo puedo... cuando Luis nos propuso venir aquí a exponer un poco los problemas de la coyuntura del periodismo y tal, lo que nos propuso como tema es información y comunicación en la era digital. Con lo que tienen que quedarse ustedes es con lo de era digital, que es lo que nos está transformando, lo que está degradando el periodismo y lo que está transformando esto en otro tipo de negocio. Yo opino que está desnaturalizándose por la revolución de la era digital en la que estamos metidos. 2.0, 3.0, 4.0, no se sabe muy bien qué. Pero eso tiene que ver porque no está regulado todavía, a lo mejor por no, joven o por tiene reciente. Que ver con el modelo de negocio. Estamos aquí en un ambiente profesional y yo creo que es un lenguaje que todo el mundo podemos entender. El modelo de negocio del periodismo, de las empresas que se dedican al periodismo, ha sido completamente barrido, no completamente barrido, es una forma exagerada de hablar, pero estirando un poco el chicle nos damos cuenta de más o menos lo que quiero decir. La revolución tecnológica ha revolucionado todo y ha subvertido el modelo de negocio en el que se basaba el periodismo tradicional. Estoy hablando sobre todo de los periódicos, pero eso afecta también a las televisiones, las radios y cualquier otro medio. Normalmente una revolución tecnológica o modificación o innovación tecnológica lo que hace es reforzar las tendencias que hay en el sector, lo que hablamos de periodismo en concreto. Nuevas rotativas, nuevos micrófonos, nuevas formas de transmitir por cámara. Este chico tiene una cámara fotográfica, pero está filmando. Es decir, todo eso se puede integrar muy bien en un sistema. Pero lo que nos estamos encontrando es la subversión de todo. Es decir, la autoridad que tenían los medios de comunicación ha dejado de existir. Les están creciendo los enanos por todos lados. Es decir, hay una serie de iniciativas que están transformándolo todo. El modelo de negocio, que va a tener repercusiones en el modelo económico, naturalmente, y si eso ocurre, en el modelo social y, por supuesto, en el modelo político. ¿Qué es lo que nos trae esta revolución digital? Desigualdad. Es decir, normalmente, cuando hay una revolución de los medios, es una destrucción creativa. Es decir, se destruye un modelo, se destruyen unas fuerzas productivas, pero hay otra forma de entender la cosa. Pero ¿y no puede ser que precisamente esa revolución digital haga que los medios sean más necesarios que nunca para verificar, para dar rigor, para estar ahí, para no dejarse llevar por las tendencias, por el clickbait? ¿Cómo veis esto? ¿No son también los medios ahora más necesarios que nunca precisamente para luchar contra todos los bulos, contra toda la desinformación, contra todo lo que se genera? Los medios son completamente imprescindibles ahora y siempre. Es decir, la democracia sin medios de comunicación es impensable. Y ese es el gran problema que ahora mismo existe, que no hay medios de comunicación que tengan la suficiente fuerza, solvencia,
como para hacer de contrapoder. Los medios de comunicación básicamente tienen que ser un contrapoder no solo del gobierno, sino de los múltiples poderes que hay. Entonces, en la medida en que hay un problema básico, tú dices, claro, modelo de negocio, falta dinero. El problema económico ahora mismo es gravísimo. Los medios, los periodistas están peor pagados que hace 30 años. Las colaboraciones en prensas, yo hace 30 años, y digo bien 30, me pagaban por un artículo más que me puedan pagar ahora. Es decir, y ahora, es más, en los periódicos mucha gente está escribiendo gratis, pero mucha gente, los columnistas, escriben gratis. Y estamos a un paso de que paguen En la radio... Y no estoy seguro, no lo vamos a decir muy alto eso, porque... Juan Antonio, tú sabes que en la radio ya se paga por claro. trabajar. Entonces ese es un hecho gravísimo. Problema económico, problema de modelo de negocio que no funciona, porque hay una desorientación general. Pero no se sabe cómo se puede hacer frente a eso. ¿Me permites un apunte solo? Lo de la falta de dinero efectivamente es para los profesionales que están trabajando, se les discute en los convenios, se les discuten cosas, pero cuidado, la revolución digital está enriqueciendo de una forma brutal a determinadas personas con nombres y apellidos. Es decir, estamos en una especie de película de James Bond, donde el malo está en un lugar remoto, en una montaña, en una cueva, que James Bond tiene que ir a buscarlo. Esta cueva hoy día se llama Silicon Valley. Allí están todos. Y dinero tienen a expuertas. Y de hecho están parasitando todo este negocio periodístico en su propio beneficio. Es decir, el problema de dinero lo tenemos los que trabajamos o los que hemos trabajado en los medios. Y los colaboradores no te cuento. Pero hay una cantidad ingente de dinero y de poder que se está desprendiendo de ese modelo. Se reparten entre ellos, ¿no? pero el país, por ejemplo, te pongo un periódico como ejemplo, pues no tiene la suficiente... vamos a ver, el periodismo sobre todo debe ser de investigación. ¿Qué digo de investigación? Investigación quiere decir que el periodismo no está para descubrir lo obvio o para decir lo obvio. La investigación quiere decir trabajo y hace falta que un periodista esté ahí y dedique tiempo para cubrir una información. Y ahora se trabaja todo en refritos. Claro. En ese sentido estamos. Y bueno, que lo de Silicon Valley son supermillonarios, sí, es verdad. Sí, y lo van a seguir siendo, además. Y lo van a seguir siendo. Están metiendo la mano en la cartera, Juan. Pero el periodismo tiene muchos problemas y no se sabe muy bien cómo hacerle frente. Ese es el problema, porque se desvirtúa. Yo recuerdo al principio de los años 2000, cuando empezaron los medios digitales, los periódicos no se le ocurrió otra cosa que repartir estampitas, que dar premios, que dar regalos los domingos. O sea, en lugar de dar más información y mejor información, repartían pues caramelos. Yo recuerdo que hubo una temporada donde El País daba, por ejemplo, los domingos un croissant, un café. Daba un café y La Razón un croissant, con lo cual se compraban los dos, podías desayunar. Tenías el desayuno completo. Y había gente, yo veía que había gente al kiosco y decía, se llevaba todos los periódicos, 2, 3, lo que fuera, los tiraba a los periódicos y no los miraba, claro. Déjame que le quiero lanzar una pregunta directa a Beatriz y a Joaquín, porque estamos hablando, ¿no?, del problema que tenemos con la financiación, del problema que tenemos con los medios digitales o con la llegada en la era digital. Llevas 18 años en La Sexta, Joaquín. Creo que has visto cambiar mucho el modelo de televisión, o a lo mejor no todo lo que debería. ¿No estamos sabiendo sumarnos a esa revolución digital o tenemos que seguir siendo o intentar hacer ese contrapoder? Porque yo creo que este debate lo tenemos mucho. Tenemos que digitalizarnos más, tenemos que seguir siendo una televisión. ¿Dónde está el equilibrio? Hombre, yo creo que debemos seguir siendo una televisión. El problema es que la gente cada vez ve menos la televisión. Los chicos jóvenes no ven la televisión. Entonces, el consumo de televisión está cayendo año tras año y no ha tocado un suelo. La tele va a dejar de ser el principal vehículo para dirigirnos a la gente. Y en ese sentido, intentar buscar en el mundo digital lo que nativos de ese mundo digital hacen mejor que profesionales es complicado. O sea, contar en TikTok noticias, bueno, sí, puede funcionar, pero es que no vas a ser lo más visto o lo más viral en TikTok y por otra parte, ser lo más viral, ¿qué valor tiene? Quiero decir, como noticia.
Bueno, fíjate, hablaba yo antes, hay mucha gente que es cierto lo que dice Joaquín, que se informan por TikTok. Y nada, permitidme un minutito, y hay gente que nos dice, es que los medios manipulan. Entonces yo me informo a través de redes sociales. ¿Tú sabes quién se esconde detrás de las redes sociales? ¿Tú sabes quién está haciendo ese contenido? ¿Qué filtro está pasando eso? ¿A quién pertenece? No hay nada más manipulado y más tendencioso que lo que sale en redes sociales. Que tú acuses a un medio de comunicación que pasa por una serie de filtros de editores, de coeditores y de escalones muy amplio, me parece que es un poco un doble rasero. ¿Cómo lo vemos esto también, Beatriz? Pues mira, para responderte a la pregunta voy a volver a la anterior de la crisis. Yo creo que la crisis real, y tú antes lo has comentado, es de las personas que están en los medios de comunicación, de los periodistas, de la figura y el concepto de periodista. Creo que antes, y yo lo sé por mi familia, vengo de familia de periodistas, un periodista era alguien como noble, ¿no? Alguien que independientemente cobrara más Uy, o menos, esas risas por ahí. ¿no? En serio, o sea, a mí me parecía algo como, eres periodista. Una vocación, ¿no? Sí, aparte de vocacional, era como muy respetado en la sociedad. Ahora es algo que yo lo comento mucho con todos ellos, que no, gracias a Dios nos vemos de vez en cuando, y lo hablamos igual que estamos hablando aquí, de lo denostada que está la figura del periodista, pero porque creo que es una falta de autoestima de grupo. Primero, es una profesión muy individualista, se puede decir, así como aquí hay gente de un sector que no es nada individualista, o sea, son empresarios, gente de diferentes asociaciones, y a mí pues, el mundo de los ingenieros siempre me ha pillado muy cercano, y me encanta verles cómo, independientemente de que ellos tengan entre ellos sus rencillas, pues como los médicos, oye, pues pero desde fuera siempre se ve, y como informadora, se ve que hay un sentimiento de grupo, ¿no? De orgullo, de pertenencia. Y sin embargo, en el periodismo, y es un poco por lo que a mí me ficharon en la Asociación de la Prensa, hay una falta de que nosotros mismos nos comunicamos mal. Yo creo que mucha gente aquí y fuera de aquí le preguntas por la calle y a veces, y sobre todo gente joven, que son los nuevos consumidores que decía Joaquín, es decir, es que la revolución no es solo tecnológica, es que el propio nativo digital ya no consume de la misma forma, por lo tanto no acude al País, no acude al ABC, no acude a La Sexta, no acude a Radio Nacional para informarse, acude a otros canales. Entonces, si eso no lo estamos sabiendo ver desde una perspectiva general, pues claro, seguimos hablando de las mismas cosas que hace 20 años, y es que no tiene nada que ver el consumo. Pero y para, hay una parte de eso que tiene que ver con el desprestigio de la profesión, que también es importante. No se te oye, Luis. No se me oye. Mario, creo que tenemos ahí una diadema bajada un poquito, la de Luis. Decía, ahora sí. Hay una parte que tiene que ver con el desprestigio de la profesión. Hace algunas semanas, en un evento del sector en el que seguramente estaban unos cuantos de los que están hoy aquí, se inició la exposición de un economista de prestigio con una denostación tremenda de los medios de comunicación. Su tesis venía a ser que los medios de comunicación sobredimensionan las noticias negativas hasta un punto exagerado o no tan exagerado, pero luego no hacen lo mismo cuando esas noticias van en sentido contrario, van en sentido positivo. Él ponía el ejemplo, y algunos lo recordaréis, de la caída enorme del PIB en la pandemia, que ocupó titulares a 5 columnas o a todas las columnas, y en cambio eso no ocurrió con el rebote del PIB cuando se recuperó. Él decía que los medios manipulan porque evidentemente solo venden las noticias malas. Yo creo que hay un problema con la polarización política. Es decir, para empezar, la información política está sobredimensionada. Tú ves un telediario, un informativo de la radio, y el poder de la política es abrumador. Entonces, por un lado eso, abrumador, mucho mayor del que sería lógico, pero por otra parte está completamente segmentado. Es decir, uno escucha una emisora o escucha otra y escucha cosas totalmente distintas. No es que sean enfoques distintos, no. Es que si tú escuchas de la corrupción en una emisora, pues te hablarán de la corrupción de la mujer del presidente y del fiscal general, y en la otra te hablarán de la corrupción de Miguel Ángel Rodríguez y tal.
y es todo igual. Es decir, esa sobredimensión de la política le quita mucho espacio a lo que debe ser el periodismo. El periodismo debe hablar de las cosas de la gente, de las cosas que importan a la gente, de las cosas de comer, de las cosas de la vida. Cada vez es más, cuando se habla de eso, se habla siempre con un filtro político. Todo en una bandería, ¿no? PSOE, PP, todo en la misma línea. Y eso, claro, es abrumador. Y eso además desprestigia muchísimo la profesión. Lo desprestigia porque yo escucho, por poner un caso, yo escucho a las 2 de la tarde el informativo de Onda Cero de las 2. Y escucho a las 2:30 el de la cadena SER y son 2 informativos que hablan de 2 países distintos. Y eso no es lógico. Eso no es absolutamente lógico. Y eso se ha ido, esa brecha ha ido cada vez siendo más grande. ¿Que haya más información que nunca es peor? ¿O también es responsabilidad del consumidor saber que aunque esté escuchando cosas diferentes, tiene que tener su propio criterio? ¿Cómo puede ser que haya más información nos tenga más desinformados? Porque muchas veces es ruido, ¿no? No es información. Hay una... Sí, termina. No. Sí, que no son realmente noticias. Y además, en la línea de lo que decía Juan Antonio, en esa polarización se convierte el relato minucioso de un proceso en el que se detallan paso a paso sin que realmente eso tenga sentido. O sea, simplemente porque eso te permite meterte con ese otro enemigo político. Y te van contando detalles que realmente son intrascendentes. Y no son Ayer noticias. leía yo en La Vanguardia un artículo de John Carlin y me llamó mucho la atención, porque yo vengo diciendo hace tiempo que con la política se ha llegado, por desgracia, a lo del fútbol. Es decir, que la gente es fanática y si tú eres del Barcelona o del Real Madrid, da lo mismo lo que haga el Barcelona o lo que haga el Real Madrid, te va a parecer todo malo, del Atlético de Madrid. Bueno, pues John Carlin dice que no, que la política va más allá. Que un seguidor del Barcelona es capaz de reconocer que Mbappé es buen futbolista y puede reconocerle cosas. Y que un seguidor del Madrid puede reconocer a Yamal, pero que uno del PSOE no reconocerá jamás nada del PP y uno del PP no reconocerá nada del PSOE. Con lo cual, desde los medios se nos está llevando a una polarización completa que está llegando a los ciudadanos. Pero eso contribuyen también mucho los nuevos medios, las nuevas formas de información, las redes sociales, que son muy nocivas. También estaría bien que ellos nos dijeran algo, cómo ven la realidad, no sé si... He dejado un micrófono por ahí, que le hemos dejado en representación. No sé si queréis comentar algo o alguien, por favor, que levante la mano si os apetece participar, si os apetece comentarnos, porque es cierto que nosotros desde aquí, además, lo vemos mucho desde el lado de los medios, probablemente, ¿no? O desde la experiencia propia que hemos tenido cada uno dentro del sector, pero no se nos puede olvidar que el trabajo del periodista es para la gente, el trabajo del periodista es para los demás y el trabajo de la comunicación es para que llegue a la gente. Y si lo que nosotros hacemos no le llega a la gente, nuestro trabajo no acaba de tener sentido porque la rueda tiene que ser completa. Entonces me interesa mucho la opinión también de los que estáis por aquí, que de momento veo que estáis un poco tímidos, no pasa nada, ¿eh? Pero de aquí a un ratito vamos a volver a insistir. Bueno, y quería insistir, Beatriz, también en eso, ¿no? Los medios de comunicación tienen por obligación que adaptarse a este reto digital o tienen que seguir defendiendo de alguna manera un poco su forma de hacer. ¿Cuál es el equilibrio ideal para luchar contra eso? El equilibrio ideal es adaptarse a la realidad, porque no hay otra forma de existir es decir, es que vivimos en una era digital, no le podemos poner puertas al campo, tenemos que adaptarnos a los nuevos canales, a los nuevos formatos, tenemos que lidiar con las nuevas formas de consumo, con las redes sociales, con los nuevos públicos, con la interactuación, que antes no existía. Acordaos que antes tú leías El Mundo, lo tirabas al rato y ya está, ahí terminaba todo. Pero hoy las nuevas tecnologías nos dan la posibilidad incluso de interactuar con el periodista, con la propia noticia, por así decir. Pero es muy necesario, en mi opinión, concienciar a los ciudadanos, a los que no son periodistas, incluso a los comunicadores que no son periodistas, porque clásicamente se hablaba del lado oscuro, ¿no? De cuando hacías, pues eso, comunicación corporativa, institucional. Y yo siempre he estado como muy en contra de que haya gente que se dedique a eso que no sea periodista. Porque al final considero que, en mi caso, es lo que trato todos los días de mi vida, de facilitar la labor del periodista. No solo
aunque se vea como, bueno, pues estoy vendiendo una noticia, quiero colocarla en este medio, en otro, ya, pero es que yo estoy facilitando, estoy aportando datos nuevos. Y yo con Luis, por ejemplo, en Instaladores 2.0, hemos tenido debates periodísticos por el hecho de que yo le mande una información y él me la contraste y diga, bueno, pues no, pues... Es decir, muy interesante el hecho de que hoy, no solo por trabajar en medios tan prestigiosos como los que ellos han tenido y tienen la suerte, ¿no?, de trabajar en medios grandes y generalistas, sino que realmente es el periodista el que tiene que no autocensurarse. Cuando hablabas de la polarización, es que el periodista es el primero que ve que la mitad de su parrilla está en color, pues eso, blanco-negro y lo permite. Es decir, no estamos con lo que te decía antes, con una autoestima suficiente como para decir, no, es que el ciudadano tiene que saber que la información verídica tiene que venir de un profesional de la información. Si viene de no se sabe qué, claro, por muy buen formato que tenga, muy buenos medios audiovisuales. Y pero precisamente no por ahí, estamos ante intrusismo profesional, porque a nadie se le ocurre ir al médico porque se tiene que operar la rodilla y ir al taller. Porque, bueno, como entiende de tornillos, pues la rodilla, que me la arreglen en el taller, igual me sale más barato. Yo creo que en el mundo de la comunicación también estamos permitiendo ese intrusismo profesional, de alguna manera. Que no haga falta colegiarse o que parezca que cualquiera puede encender una cámara y contar cualquier cosa sin ningún rigor y sin haber, de alguna manera, contrastado nada. ¿Es intrusismo profesional lo que está pasando, Joaquín, con las redes sociales, con otras...? Yo no estoy colegiado. Bueno, es que no nos obligan a colegiarnos a los periodistas, claro. Sí, existe, claro, sí. Pero yo creo que ese no es el gran problema que tiene ahora realmente los medios. Yo creo que, sinceramente, el problema que vamos a tener es si vamos a ser capaces de distinguir entre lo que es verdad y lo que no lo es. Porque hemos hablado antes de una revolución tecnológica, pero es que ahora estamos viviendo otra revolución tecnológica, de la revolución tecnológica, que es el uso de la inteligencia artificial. El 52% de los textos que se escriben ahora en Internet, leí ayer en Axios, están escritos por inteligencia artificial. Y no significa que a veces sean peores. O sea, en ese sentido, en el del modelo, del cambio de modelo, yo creo que no va a permitir que los medios sean mejores. Creo que lo que va a hacer es adelgazar a los medios. Si las empresas pueden prescindir de redactores, lo que van a hacer no es que esos redactores puedan ir a los sitios, que es donde tienen que estar los periodistas, donde suceden las cosas, porque eso cuesta dinero. Y en ese mundo en el que la inteligencia artificial va a permitir medios más baratos y donde la opinión sea mucho más importante, la inteligencia artificial va a permitir también crear vídeos que sean muy difíciles de distinguir de la realidad. Y va a ser muy difícil, incluso para los medios de comunicación, distinguirlos. A nosotros nos pasó este verano con una historia de un señor chino al que supuestamente un vendaval le había llevado a 8.000 metros de altura. El vídeo era espectacular, era maravilloso porque era como si él se grabase un selfie con el hielo en la cara, en las gafas. Sensacional. Claro, nadie había sobrevivido a 8.000 metros de altura sin oxígeno. ¿Cómo es posible que sobrevivas? Yo recuerdo que nosotros no lo dimos, pero al día siguiente llegó la entrevista a ese señor a través de la agencia Reuters. Reuters es una de las agencias más prestigiosas del mundo. No es que lo hayamos encontrado en una agencia, sino que es, en una cuenta de X o un vídeo de TikTok y se haya hecho viral. No, es que Reuters se supone que ha verificado esta historia. Pues llegó la entrevista de este señor, hicimos una pieza con los totales de este señor y las imágenes, poniéndolo un poco en duda, pero bueno, este señor dice que ha hecho esto. Al día siguiente Reuters mandó una rectificación diciendo que habían analizado el vídeo y que estaba hecho con inteligencia artificial. Lo mandó al día siguiente. Entonces, si una agencia tan prestigiosa como Reuters, que tiene una serie de medios que ningún medio español tiene, es capaz de meter la pata con esto
y estamos hablando de hace meses, cuando la inteligencia artificial en meses progresa a una gran velocidad, yo creo que vamos a tener un problema muy, muy, muy serio para distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Ustedes, los periodistas, que son los que tienen la información. Espera un segundo, Andrés. No sé si Voy hay para allá, micrófono, sobre todo por la gente de atrás que no te oirá. ¿Sí? No. ¿Mario? Chilla. Claro, estamos aquí con esta intervención tan espontánea y tan maravillosa. Claro. Ahora sí, ¿no? Vale, no, la pregunta es, ustedes que son periodistas, ¿no? Y cuando oyen bulos, usted lo decía antes, ¿no? A las 2 oye unas noticias, a las 2:30 oye otras, que son diferentes. Una de las dos no son verdad. No, son verdad las dos o mentira las dos. Bueno, lo que pasa es que cada uno enfoca lo que quiere. Sí, sí, perfecto, pero al final, si tú te van orientando hacia un sitio determinado, lo que yo creo es que los periodistas que oyen bulos, que oyen mentiras, deberían de denunciarlos, ¿no? Porque al final es acompañar la corrupción, ¿no? O sea, es decir, vamos a ver, si es evidente de lo que estás diciendo es mentira, porque periodistas seguro que sois muchísimos y seguramente hay muchísima gente que está trabajando con un salario normal y los grandes periodistas son los que están manipulando todo, manipulando dentro de sus intereses, porque por encima de los periodistas o grandes periodistas están las grandes empresas, que son las que me están mandando, y si tú no dices o no corroboras lo que yo te estoy diciendo que digas, pues seguramente mañana estés sin trabajo. O sea, yo lo que creo que os pasa a vosotros como periodistas y nos pasa a nosotros como empresarios, al final es una manera de subsistir. O sea, si no acompaño a todo lo que hay, pues me quedo fuera del sistema, y si me quedo fuera del sistema, me quedo sin mi medio de subsistir para el futuro, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hay. El TikTok, sí. ¿Dónde llega el TikTok? Llega pues a los que ya tenemos cierta edad y nos gusta cocinar y bueno, pues sí, pues yo estoy aprendiendo a hacer paellas y cada vez aprendo más, ¿no? Me va a mí a influir el pensamiento político de uno o de otro. Pero mi hija con 17 años sí que se informa Claro, por el TikTok. a nosotros no, pero... Sí, bueno, pero para eso estamos nosotros, los mayores, estamos para educarlos y para decirles, oye... Sí, es que lo ha definido muy bien. TikTok tenía que ser para aprender a hacer paellas. Es que para eso es para lo que tendrían que servir claro. esas plataformas. Para ganar dinero. Pero y Sara, Es porque que también... no hablamos de dinero nunca y es lo que hay en el fondo detrás de todo esto. Ya. Y la falta de pedagogía, por ejemplo, con la hija de Juan Antonio, ¿por qué en el colegio no existe una asignatura de medios? Ahora hay ciertas asociaciones de la prensa que estamos tratando de que eso exista, porque es que no hay una claridad en la gente joven sobre la diferencia que hay entre están retirando los móviles. Periodística están retirando el acceso a los móviles para los estudiantes, que me parece razonable. En los institutos. Es lógico. No aquí en Madrid, pero en otros sitios, en Cataluña creo que ya es... Y vamos a volver al tema del dinero, claro que sí. Además, aquí estamos hablando con empresarios. Parece que a veces nos molesta que los medios de comunicación ganen dinero, pero es que los medios de comunicación son empresas y también tienen derecho a ganar dinero. ¿Dónde está también el equilibrio o la línea? Tienen la obligación. Un medio de comunicación que no gane dinero no tiene nada que hacer. Claro, es que a veces nos lo afean. Es que ganáis, Bueno, los medios de vosotros comunicación habéis ganan tenido la dinero. suerte de Por eso trabajar el en un medio país, de por comunicación ejemplo, donde por ganar eso el dinero país, no por era el ejemplo, objetivo. fue el gran negocio de la transición, porque ganaba mucho dinero y era un periódico serio. Un periódico que no gane dinero está perdido, o una radio, o una televisión. Pero ¿cómo puede un periódico hoy en día ganar dinero? Es muy difícil, es casi imposible. Es difícil Pues ganar. así se hacen los periódicos que se hacen, claro. Es difícil económicamente desde un sector concreto. ¿El Keima? Claro, que así salen, ¿no? los periódicos hoy en día. Bueno, yo creo que tiene mucho mérito además que el papel siga sobreviviendo. Yo soy una defensora del papel, ¿eh? No sé lo que va a durar. No sé si aquí hay gente que lea el periódico en papel todavía.
Yo mismo. ¿Cuánta gente tenemos aquí que lea el periódico? Venga, hombre. Periódico en papel, el periódico. ¿Y leéis un periódico o más de un periódico? 2 por allí. Varios. Pero, o sea, yo creo que las ganas de informarse, o sea, que ese desprestigio de los medios lo asumimos muchas veces como, y perdonadme que diga esto, y más con compañeros que lleváis tanto tiempo, como una derrota propia, ¿no?, del periodismo. No sé cómo veis también los que más tiempo lleváis el relevo generacional. No sé cómo veis también las nuevas generaciones de comunicadores y de periodistas que llegan. No las tengo. Yo diría algo que tiene que ver con esto. Tú ves una edición papel de cualquier periódico, ves la edición, el portal de noticias de ese mismo periódico y hay muchas noticias que no están en el papel, no pasan al papel, porque al papel pasa un público determinado. Me atrevería a decir que es un tema de edad. Dentro de X años, si la tendencia sigue así, el papel dejará de existir, porque los que compran el papel habrán dejado de comprarlos porque estarán muertos. Es decir, es una cuestión de tiempo. Primero porque han desaparecido los kioscos. Esto es un efecto, naturalmente, ¿no? Los kioscos son, te venden cualquier mercancía, son mercachifles de otras cosas, turísticos o lo que sea. Sí, ¿no? pero ni con Nadie eso. compra. Mira, el kiosco del barrio de donde viven mis padres, el kiosquero cerró el verano pasado después de heredar el negocio de su madre, llevar allí, no sé, 5 décadas desde que empezó el barrio. El último año que trabajó ganó 14.000 euros. ¿Cómo podía? Haciendo de todo. O sea, entregándote paquetes de Amazon, vendiendo de todo, haciendo de todo. 14.000 euros. Permitidme que os pida un poquito para cerrar, y lo pido también a los que nos acompañáis, que hagamos un poco una reflexión en alto, ¿no? Tanto de lo que hemos hablado aquí como en general de esa polémica, ¿no?, de los medios de comunicación con la era digital y de dónde está realmente el problema, ¿no?, dónde lo detectamos. Bueno, yo voy a ser ahora un poco la optimista del grupo. Creo que realmente esta revolución digital es una oportunidad también para los periodistas, y vuelvo a la figura independiente del periodista, incluso a los colaboradores, a los autónomos, también para los medios, que se pongan las pilas, que capten a las nuevas audiencias, que se curren los nuevos canales. Como decía antes Joaquín, es que hoy un aficionado puede hacer un súper programa de televisión que da el pego, ¿sabes? Y que puedes contar lo que quieras y llegar a mucha gente, porque si sabes mover a la gente en Internet, pero ese es el reto. O sea, para mí el reto es volver a lo básico del periodismo, a la ética periodística, a la deontología periodística, a la verdad. Que es que lo ha dicho Joaquín también, que es que estamos perdiéndonos el foco, que es que la democracia se basa, entre otras cosas, en la libertad de información y de que todos estemos lo más objetivamente posible informados. A mí lo que me causa mucha desazón es comprobar cómo una cosa que en principio era tan admirable y que era una gran oportunidad, es decir, el abrir, que la gente comentara las noticias, ¿no?, el feedback y tal, es lo más terrible del mundo. Yo lo leo poco, pero cuando lo leo me dan ganas de todo, porque es que puede haber un artículo que con una buena opinión, bien informado, bien tal, y todo son intervenciones chuscas, zascas, con mala leche, con mala baba, enseguida se pierden el tono y no escriben de lo que escriben. De verdad, para mí las redes sociales y lo que es los medios de comunicación, con la aportación de los oyentes y los lectores y los espectadores, me parece tristísima. Yo no los leo, yo prefiero no leerlos. Yo creo que eso también es lo que facilita, ¿no?, que siempre parezca que se comente lo negativo. Sí. Nos escondemos detrás de ese usuario, ¿no?, y parece que nos atrevemos a soltar. Yo prefiero no leerlos porque no me aportan nada y incluso me ponen de mala leche. Yo antes quería haber leído la definición de posverdad, que es la palabra que no ha salido, ¿no? Yo creo que es en la que estamos. La era digital nos ha traído la posverdad, que fue palabra del año en 2016, hace ya 9 años. Y es abundando en lo que ha dicho Bea, ¿no? Os voy a decir cuál es la definición de posverdad y luego cada uno que piense en ello. Distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. Estamos en la era de esto.
Esto es la posverdad y es en el mundo en el que estamos, dentro del periodismo, por supuesto, pero también las redes sociales que desbordan un poco el periodismo. Joaquín. ¿Una valoración general? ¿Con qué te quedas un poquito de lo que hemos hablado aquí como reflexión, como conclusión y sobre todo como reto de lo que tenemos por delante desde los medios? Porque esto al final es algo que nos llevamos a casa. Bueno, antes has lanzado una pregunta que creo que ha quedado sin responder, que es cómo vemos a la gente nueva que empieza. Yo tengo la suerte de trabajar con mucha gente joven. Doy fe. Y creo que sois muy buenos periodistas. Creo que vais a tener por delante un mundo muy complicado, en el que los medios tradicionales que ahora existen van a cambiar mucho. Y no sabemos cómo. No sabemos cómo se van a poder adaptar a este mundo que está cambiando muy rápidamente. O sea, estamos hablando de que los medios de comunicación están en crisis, pero es que estamos viviendo una crisis general. Estamos viviendo una crisis medioambiental, estamos viviendo una crisis geopolítica, estamos viendo cosas que nunca pensábamos que podríamos ver. El genocidio que hemos visto en Gaza, la guerra en Ucrania que lleva 3 años y medio, un presidente como Trump. El mundo está cambiando muy rápidamente y los medios no sé si se van a poder adaptar a estos cambios, porque es lo que decía Luismi, estamos en un mundo en el que cada vez va a ser más desigual, cada vez más autoritario, y en el que cada vez los medios de comunicación van a ser más necesarios en un momento en el que son más débiles que nunca. Sí. O yo por lo menos creo que son más débiles desde que yo he empezado a trabajar. Y yo decía antes, además, que los medios de comunicación son fundamentales para la democracia, pero por desgracia me temo que la democracia va restringiéndose cada vez más. Y hay una cierta tendencia al autoritarismo, incluso que las sociedades lo ven bien, ¿no? Entonces ese es el problema. Efectivamente, si dejamos las democracias, pues no harán falta medios de comunicación, ¿no? Esta mañana he visto una noticia que yo creo que no se va a contar mucho, porque al final es una noticia que puede interpretarse como corporativa, cuando no, en realidad es todo lo contrario. Todos los medios del Pentágono han abandonado las instalaciones del Pentágono porque se han negado a firmar un documento de 21 páginas en el que el nuevo secretario de Defensa prácticamente les impide hacer su trabajo. Ojalá lo hiciéramos aquí. Bueno. Claro, pero esto no lo hemos visto tampoco cuando Trump ha vetado a periodistas en la Casa Blanca. El resto de los medios nos han dicho, pues, si no está este señor, porque a ti no te gusta, nos vamos todos. Sino todo lo contrario, cómo se sustituía a esos periodistas que no le gustan al presidente por periodistas afines, ¿no? Que no son ni siquiera periodistas, por propagandistas. Es que estamos permitiendo que los políticos, por ejemplo, no nos dejen hacer preguntas en una rueda de prensa. O sea, es el antiperiodismo. Pues y lo Luis, estamos permitiendo. Te voy a pedir también que hagas esa reflexión, esa conclusión final. Hemos hablado mucho desde dentro, ¿no? de cómo lo vemos y de verdad que yo es que podría estar aquí pues 3 días más hablando con vosotros porque me parece maravilloso. Cuando nos queremos informar, cuando queremos saber qué está pasando, cuando quieren saber qué se está moviendo en su sector, cuáles son los avances y cuál es la información, al final acuden a medios de confianza, acuden a medios afines, a medios rigurosos, a medios que saben que contrastan esa información y probablemente no busquen esas respuestas o no busquen esa información en Twitter o no la busquen en TikTok. Pues fíjate que yo creo que a lo mejor tenemos que aprender del modelo que se está haciendo desde los medios más pequeños o desde incluso la información corporativa, porque están sabiendo ganarse su lugar para su nicho y para su sector, que busca esa información y la busca ahí porque sabe que se la van a dar, porque se fía, porque la comparte, etcétera, etcétera, ¿no? Y no convertirnos los medios en querer solamente controlar el discurso, ¿no? O pelearnos por controlar la narrativa y luego no llegar a la gente. Yo tengo que insistir en esto de la gente, de que detrás de los medios hay personas y de que a quien nos dirigimos es a personas y a gente que tienen sus necesidades, sus sensibilidades y que a eso nos tenemos que adaptar. Así que yo creo que en este caso los medios pequeños tienen mucho que decir, Luis, y que sois un ejemplo para muchas cosas, aunque los medios grandes no se quieran dar cuenta. Como empezar la regeneración a partir de lo más pequeño y ir avanzando para intentar reconstruir así un poco lo que pasó con el apagón, ¿no? Que eso viene muy al punto porque en este sector
al fin y al cabo hablamos de electricidad. El apagón se recuperó a partir del restablecimiento de la energía en pequeños puntos y llegar a la recuperación general. Sí, probablemente eso pueda ser una ayuda. Lo que pasa es que, bueno, aquí al final los mensajes que hemos lanzado son tremendamente pesimistas. Quizá la visión que damos los periodistas es un poco negativa, pero bueno, yo creo que hay tiempo todavía para que todo eso llegue, y lo que tenemos que hacer es intentar verlo con cierta calma y cierta tranquilidad. Y es normal, en cierta manera, que lo veáis así, más la gente que lleva mucho tiempo, porque habéis conocido las vacas gordas, ¿no? Que me dicen a mí a veces gente con la que trabajo. Los que hemos venido después, como no las hemos conocido, no tenemos a lo mejor tampoco con qué comparar cuando los medios eran tan bollantes, pues creo que a lo mejor tampoco lo echamos tanto de menos. Oye, pues lo vamos un poco a dejar aquí, de verdad. Espero poder seguir charlando ahora con vosotros, me encanta. Muchísimas gracias, por favor, Luis, Joaquín, Juan, Beatriz, por acompañarnos en este ratito. Nosotros con esto nos despedimos, pero solamente de momento, porque continúa, porque aquí para lo que estamos es para celebrar, para continuar, bueno, pues de alguna manera dando valor a lo que cuesta, ¿no? Y al mérito que tiene, al valor de esa comunicación en estos 10 años de un medio modesto, de un medio como es Instaladores 2.0, que ha sabido ganarse su confianza, que ha sabido en estos 10 años no solamente comunicar, sino de alguna manera hacer una pequeña familia, y yo creo que eso es un poco lo que hoy se ve aquí, y que vosotros también estéis de alguna manera considerando que la comunicación es importante, que estáis confiando en un medio modesto, en un medio pequeño, que tiene muchísimo valor lo que habéis hecho. Enhorabuena a los tres que os tengo por aquí, que pido un aplauso enorme para vosotros y para ellos, por favor, poneros de pie. No se ponen de pie, por favor. Quédate por aquí conmigo, Luis. Sin duda, los medios de comunicación tienen muchísimo por delante, pero que creo que también es nuestra responsabilidad hablar de lo bueno y de lo malo, ¿no? Aquí hemos hablado también de lo malo, porque es nuestra obligación saber que los retos están ahí, que tenemos mucho que hacer, pero insisto en lo de las personas, Luis. Detrás de Instaladores 2.0 hay personas. Hay personas comiendo pizzas hace 10 años, de ahí nació todo, aquí estamos 10 años después, y ahora pues les invitamos a que compartan con nosotros este ratito, a seguir hablando, a seguir debatiendo, a que se tomen, bueno, pues lo que quieran aquí. Ahora tenemos la parte más lúdica del evento, ya ha acabado la parte más discursiva. Tenemos un espectáculo que va a empezar en otra zona, en otro escenario de la sala. La idea es que ese espectáculo lo podemos ver en pie o sentados, como queramos, como vosotros queráis. Nuestra idea es retirar parte de las sillas si vosotros decidís verlos de pie. Lo dejamos un poco a vuestro criterio, tardarán 5 minutos, yo creo, porque además hay que microfonar. Les voy a presentar, es una sorpresa que además desde Instaladores 2.0 querían tener hoy para todos vosotros. Es la compañía Expresarte, que está dirigida por La Popi. Vamos a poder ver un espectáculo maravilloso en 2 partes que nos van a hacer ahora. No sé si van a salir ya, si puedo pedir un fuerte aplauso para ellos, si me están escuchando. ¿Están en el camerino? ¿Están microfonándonos? Bueno, pues lo dicho. Solo para vuestra información, un poco para poneros en antecedentes, Expresarte es una compañía de danza. La directora artística de Expresarte se va mañana a Estados Unidos a trabajar un mes, pero ha retrasado su viaje para poder estar hoy aquí. Bueno, creo que tiene mérito y sobre todo tiene el interés de que yo creo que merece mucho la pena verla. El espectáculo se llama Algarabía, con ellos les dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día de celebración. Seguimos juntos en este ratito. Gracias a todos por venir, enhorabuena por este proyecto y gracias a vosotros por formar parte también de ello. Gracias. Un secreto, 2 puñales y la maldad de la gente. Un secreto, 2 puñales.
pastora, los almonteños y el corazón se me estremece el alma. Cogí la manta, la eché en el suelo, con la marisma, con la candela, llegué el romero. Canta por Huelva ya la pastora, los almonteños y el corazón se me estremece en el alma. Cogí la manta, la eché en el suelo. Ay, ay, ni los rayos de la luna, ni el sol con sus resplandores, ni los rayos de la luna, ni un campo lleno de flores, ni las más grandes fortunas las cambio por tu amor. Mientras tú le de tormenta, limón tienda, mientras tú le de tormenta y piden de cabimos su guitarra en remedio al hambre que está pasando. Fernandito, voy a comprar una moto. El retiro y la gran vía, ¿qué importa que Madrid tenga? El retiro y la gran vía, y Huelva tiene el conquero, la rápida y punta fría, lo mejor del mundo entero. Caramba. Porque ignorándolo hace tanto me consciente, porque ignorar mi dolor me hunde mi quererte, entonces merezco yo que me condene la muerte. Vamos a verlo ahí. ¡Ela! Ajá. Dale. Por arriba. 5.
Vamos a verlo. Tiene mi bata. Ay, por allí viene mi bata. Déjala pasar de largo. Déjala camine bata. Déjala pasar de largo. Déjala camine bata. Y tú en la puerta, yo la esquina. Tú en la puerta, prima, yo la esquina. Una mira ahí que tú ya lo eso me lo la tía Vargas me dio, compañerita, eso me lo con la tía. ¡Hala! De noche me salgo al campo que pa' llorar yo, mi sé, que pa' llorar yo, mi sé, que tía. ¡Hala! De noche me salgo al campo que pa' llorar yo, mi sé, que pa' llorar yo, mi sé, el árbol que artista. Atrás, atrás, atrás.
con hilo, déjalo para conocerme. Si corazón, mi corazón te quería. Ni sabio ni viejo, no soy ni sabio ni viejo, y una rosa y en mi veleta de agonía. Y escucha bien mi consejo, porque en el amor nadie es profeta, vida mía. Ay, 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 vida mía. Sé que moro fue el que puso la giralda y el empaque va. Y el que puso la giralda y el empaque va. Gracias. Gracias. Vamos allá. Que salga Romero, cuando tú sales tiemblan los toreros, que cuando sales a la plaza el mejor del mundo. Pero que salga Romero, cuando tú sales tiemblan los toreros, que cuando sales a la plaza eres el mejor del mundo entero.
ay, los hijos de la María. A todos los ojitos moros lo van a aprender mañana. Y tú que negro lo tienes, que te tendrás que esconder la cara. Tú que negro lo tienes, tendrás que esconder la cara. De mi copa tu cara se reflejó. De mi copa tu cara se reflejó. Ya te observo del ella me lleve a la boca de veneno me sirvió. Y es que como a Dios con esto de los tractores, con esto de los tractores, hasta los mozos que rabia cuidado, no ganan los vendedores. Quien fuera fino por amar, de la de tu gargantilla, en la de tu gargantilla, en la de tu gargantilla, de tu cintura cabeza, de tu zapato la quilla, de tu cintura cabeza, de tu zapato la vida. Allá arriba en el alta mañana, arriba en el alta mañana, los santitos no te perdonan, que lo que te perdonan, que los santitos te perdonan, lo que te perdonan yo, que pa' que veas que lo bien te camelo, coge el acento ahí va. Canto pa' que se me escuchara, que mi voz sea muy buena. Canto pa' que se quitara la amargura y la pena. Y la gente andan hablando, la gente anda diciendo que yo sigo por mi camino, porque la nube se la lleva el viento. Yo sigo por mi camino, la nube se la lleva el viento.
Ajá. Sí. Ajá, ajá. A toma, toma. Vamos ya. Ajá. Camino de Santipetri por el río, camino de Santipetri por el río, camino de Santipetri por el río, en los barcos de vela, amor mío, en los barcos de vela, y amor mío. Te esperábamos, que no llegábamos, que no llegábamos, que no desesperábamos. Te he cortado un lazo blanco pa' tu pelo, te he cortado un lazo blanco pa' tu pelo, pa' tu pelo, te he cortado un lazo blanco pa' tu pelo, te la he amarrado de la cinta del sombrero, te la he amarrado de la cinta del sombrero, y lo que te esperábamos, que no llegábamos, que no llegábamos, desesperado por el río. ¿Y a dónde va luna tan triste y solita? Tan triste y solita. ¿Y a dónde va luna tan triste y solita? ¿Y a dónde va luna tan triste y solita? Tan triste y solita, tu gata de cola ya recogidita, tu gata de cola ya recogidita. Y no me llores luna, que yo a ti te quiero, que tú eres más bella que todas las estrellas que alumbran el cielo. Que no te viene a la vera mía, a la vera mía, ¿por qué no te viene a la vera mía? ¿Por qué no te viene a la vera mía? A la vera mía, yo me voy contigo la noche y el día, yo me voy contigo la noche y el día. A ti te quiero, que tú eres más bella que todas las estrellas que alumbran el cielo. ¡Oh! Gracias. Gracias. A vuelta del zorrillo
chiquetita, la chiquetita. La que lleva Romero, la que lleva Romero, la cabecita, ay que esta noche